Las batallas medievales duraban horas, las secuelas, 3 días de pura pesadilla. Olvida todo lo que Hollywood te enseñó sobre caballeros nobles cabalgando hacia el atardecer. La realidad posterior a la batalla era tan retorcida que incluso los guerreros curtidos se negaban a hablar de ella años después. Cuando las batallas medievales terminaban, el verdadero show de horror apenas estaba comenzando. Estamos hablando de escenas que harían que las películas de guerra modernas parecieran dibujos animados del sábado por la mañana. Imagina esto. Estás parado en lo que solía ser un campo de hierba, pero ahora se ha transformado en algo que se parece al piso de una carnicería después de un día ocupado. Caminar a través de estos campos de batalla significaba resbalar y deslizarse como si estuvieras tratando de navegar un piso de cocina recién trapeado, excepto infinitamente más perturbador. Los cuerpos estaban esparcidos por todas partes. Y quiero decir por todas partes. Brazos aquí, piernas allá, torsos en medio. Parecía como si alguien hubiera vaciado el rompecabezas más morboso del mundo a través de acres de tierra. El olor, bueno, digamos que hacía que el día de la basura en agosto pareciera una brisa de primavera. Aquí es donde se pone realmente impactante. Estos cuerpos no se limpiaban rápidamente como los animales atropellados en una carretera. Se quedaban allí durante días, a veces semanas. ¿Por qué? Logística simple. Cuando tienes miles de cadáveres esparcidos a través de kilómetros de terreno, la eliminación se convierte en una pesadilla que desafiaría incluso a las empresas modernas de gestión de residuos. Los números por sí solos te van a volar la mente. Los ejércitos regularmente perdían el 25% de sus tropas en una sola batalla. Eso es 1 de cada 4 soldados que nunca regresaba a casa con sus familias. Te hace agradecer tus quejas sobre el tráfico matutino, ¿no? Pero aquí está lo que realmente se pasa por alto. La carnicería psicológica era a menudo peor que el desastre físico. Los guerreros supervivientes no simplemente se alejaban sacudiéndose la armadura como si nada hubiera pasado. Estos tipos estaban traumatizados de maneras que la sociedad medieval no tenía ni idea de cómo manejar. Imagina ser mejor amigo del tipo peleando a tu lado, compartiendo comidas e historias alrededor de fogatas, y luego verlo ser derribado justo a tu lado. No había terapeutas esperando de vuelta en el campamento, no había grupos de apoyo o sesiones de consejería. Solo la expectativa de superarlo y seguir adelante. Los supervivientes a menudo desarrollaban lo que ahora reconoceríamos como TEPT severo, pero en ese entonces se descartaba como cobardía o debilidad. Se suponía que los caballeros eran estos guerreros nobles y sin miedo, pero muchos regresaban a casa como hombres rotos, atormentados por pesadillas y flashbacks. Se despertaban gritando, reviviendo la batalla una y otra vez. Algunos guerreros se perturbaban tanto que no podían funcionar en la sociedad normal. Saltaban ante ruidos repentinos, evitaban multitudes y luchaban con actividades básicas diarias. Sus familias no tenían idea de qué estaba mal o cómo ayudar. El costo psicológico era tan severo que muchos veteranos preferían quedarse en campaña en lugar de regresar a casa, donde se sentían como extraños en sus propias vidas. Luego, está algo aún más perturbador que la carnicería misma. ¿Qué sucedía cuando llegaban los carroñeros? Cuando la última espada golpeaba el suelo y los gritos se detenían, pensarías que todos simplemente empaquetarían y se irían a casa, ¿verdad? Bueno, piénsalo de nuevo. El verdadero espectáculo apenas estaba comenzando. En horas después de que terminara una batalla, el campo de batalla se transformaba en algo parecido a una venta del Viernes Negro medieval. Pero en lugar de pelear por televisores de pantalla plana, la gente literalmente estaba arrastrándose sobre cadáveres para agarrar armaduras, armas y cualquier cosa brillante que pudieran encontrar. Habla de no tener vergüenza en tu juego. Los carroñeros venían en oleadas. Primero, los soldados supervivientes rápidamente embolsarían lo que pudieran antes de que sus comandantes se dieran cuenta. Luego venían los locales de las aldeas cercanas armados con carretillas y una completa falta de escrupulosidad. Esta gente trataba a los caballeros muertos como ventas de garaje ambulantes que desafortunadamente habían dejado de caminar. Pero aquí es donde las cosas se ponían realmente locas. Los carroñeros a menudo terminaban peleando entre ellos por el mejor botín. Imagina esto. Tienes 3 tipos luchando por la cota de malla de un caballero muerto mientras su cuerpo aún está caliente. Un tipo está tirando del brazo izquierdo, otro del derecho, y el tercero está tratando de arrancar el casco. Era como un juego morboso de tira y afloja que nadie realmente quería ganar. La economía del saqueo de campos de batalla era absolutamente descabellada.
Una sola espada podía costar tanto como la casa de un campesino. Estamos hablando de dinero serio aquí. Encontrar un juego completo de armadura de placas era como ganar la lotería medieval. Algunos carroñeros se ganaban mejor la vida recogiendo campos de batalla que la mayoría de las personas en sus trabajos regulares. Supera a trabajar en comida rápida, supongo. Los saqueadores realmente organizados venían preparados con herramientas para despojar armadura eficientemente. Aparecían con martillos, alicates e incluso pequeñas sierras para quitar las cosas buenas sin dañarlas. Estos no eran ladrones de tumbas de hora amateur. Eran empresarios profesionales post-batalla con un conjunto de habilidades perturbador. Y no olvidemos a los soldados heridos acostados allí, viendo impotentes a extraños debatir el valor de sus botas mientras todavía las llevaban puestas. Algunos carroñeros emprendedores incluso negociarían con soldados moribundos, ofreciendo entregar últimos mensajes a sus familias a cambio de sus armas. Servicio al cliente medieval en su mejor momento. Toda la operación creaba esta extraña economía subterránea, donde los bienes del campo de batalla fluían a los mercados locales más rápido de lo que podrías decir recién saqueado. Los herreros repararían armadura dañada, los comerciantes revenderían armas, y todos pretendían no notar las manchas de sangre sospechosas en la mercancía. Lo que hizo que todo este circo de saqueo fuera aún más retorcido fue cómo atrajo a personas de kilómetros a la redonda. La palabra se extendería sobre una gran batalla y de repente la mitad del campo aparecería como buitres en forma humana. Pero tan caótico como era el saqueo, no era nada comparado con lo que le sucedía a los soldados heridos dejados atrás. El enfoque medieval de la medicina de campo de batalla haría que tu veterinario local pareciera un genio. Cuando un soldado medieval era cortado por una espada o perforado por una flecha, su verdadera lucha apenas estaba comenzando. La herida real, esa era la parte fácil comparada con lo que vendría después. La medicina de campo de batalla medieval hacía que las salas de emergencia modernas parecieran spas de lujo. Imagina a tu barbero local apareciendo para realizar cirugía a corazón abierto con un cuchillo oxidado y un trago de whisky. Eso es básicamente lo que pasaba por atención médica de campo de batalla en ese entonces. Los médicos más calificados eran a menudo barberos que habían aprendido una o dos cosas sobre cortar. Tiene sentido, ¿verdad? Ya tenían herramientas afiladas y manos firmes. Pero aquí está el truco. Estos tipos estaban realizando cirugías de vida o muerte con aproximadamente tanto entrenamiento médico como tu barista promedio de Starbucks tiene en ciencia espacial. Su tratamiento de referencia para heridas graves. Agarrar un hierro al rojo vivo y presionarlo directamente en el tajo. Sin analgésicos, sin anestesia, solo amor duro medieval puro. Los gritos probablemente podían escucharse a 3 aldeas de distancia. La lógica era sólida, aunque quemar la herida detenía el sangrado y supuestamente prevenía la infección. A veces incluso funcionaba, lo cual era más suerte que habilidad. El vino se convirtió en la cura milagrosa para todo. ¿Tienes un corte profundo? Vierte vino en él. ¿Flecha atascada en tu hombro? Hora del baño de vino. ¿A punto de que te corten las piernas? Mejor bebe el vino primero porque eso es todo el alivio del dolor que vas a obtener. Hablando de cortar extremidades, la amputación era la respuesta de la medicina medieval a prácticamente cualquier lesión grave en un brazo o pierna. ¿Hueso roto sobresaliendo? Se va. Infección profunda extendiéndose. Hora de la sierra. Estos cirujanos de campo de batalla tenían el mismo enfoque que un usuario de computadora frustrado. Cuando tengas dudas, simplemente quita la parte problemática por completo. Las estadísticas de supervivencia eran absolutamente brutales. Un soldado tenía más probabilidades de morir de infección días después de la batalla que de la espada real que lo cortó. Piensa en eso por un segundo. Podrías sobrevivir a ser golpeado por un hacha, solo para ser asesinado por bacterias invisibles que ni siquiera sabías que existían. La gangrena era el verdadero asesino. Esta horrible infección se extendería a través de tejido dañado más rápido que los rumores en un pueblo pequeño. Una vez que la gangrena se asentaba, básicamente estabas acabado. Tu carne literalmente comenzaría a pudrirse mientras aún estabas vivo. El olor era tan repugnante que otros soldados podían saber que tenías gangrena antes de que los síntomas visibles aparecieran. Los cirujanos medievales tenían esta encantadora prueba para la gangrena. Si la carne se veía negra y olía como un cadáver de 3 semanas, era hora de la amputación. No había antibióticos, no había tratamiento farmacológico.
solo corta la parte infectada y ora para que no se extienda más arriba. El proceso de amputación en sí era puro horror. El cirujano usaría una sierra de carpintero, sí, la misma herramienta que se usa para construir mesas, para cortar el hueso. Luego los vasos sanguíneos se cauterizaban con ese hierro caliente que mencionamos antes. Los gritos eran tan intensos que los soldados a menudo necesitaban ser retenidos por múltiples hombres. Si sobrevivías a la amputación, lo cual muchos no hacían debido al shock y la pérdida de sangre, tenías que lidiar con la infección de la herida en sí. Sin vendajes estériles, sin antibióticos, solo trapos sucios envueltos alrededor de tu muñón sangrante. Ahora eso sí que es un sistema de salud en el que puedes confiar. Los realmente afortunados podrían conseguir que sus heridas fueran cosidas con hilo e hilo de tripa. Pero incluso esto era una apuesta. Las agujas no estaban esterilizadas, los hilos a menudo estaban sucios, y cada puntada era otra oportunidad para que las bacterias entraran en tu sistema. Algunos soldados heridos simplemente eran dejados en el campo de batalla, considerados demasiado problemáticos para mover o demasiado improbables de sobrevivir para molestar en ayudar. Estos pobres bastardos se quedaban allí, a veces durante días, esperando ya sea la muerte o un milagro. La mayoría conseguía la muerte. Pero incluso si sobrevivías a tus heridas y evitabas la infección, todavía había el problema masivo de qué hacer con los miles de cuerpos descomponiéndose a través del campo de batalla. Y aquí es donde las cosas se ponían realmente sombrías. Desechar miles de cuerpos en descomposición no era exactamente algo que tuvieran cubierto en el Manual Medieval de Gestión de Eventos. Los comandantes enfrentaban un dilema logístico que haría que los planificadores modernos de ciudades renunciaran en el acto. La opción más común era fosas comunes. Y cuando digo fosa, no estoy hablando de nichos ordenados e individuales con lápidas. Estamos hablando de zanjas masivas donde los cuerpos se arrojaban como leña, capa tras capa de cadáveres apilados, sin ceremonias, sin identificación, sin dignidad. El trabajo de cavar estas fosas generalmente recaía en los habitantes locales, porque aparentemente sobrevivir a una batalla librándose cerca de tu aldea no era suficiente trauma. Ahora también tienes que pasar días cavando trincheras lo suficientemente grandes para contener cientos de cuerpos hinchados. Cavar en sí era una pesadilla. El suelo a menudo estaba empapado de sangre, haciéndolo pegajoso y difícil de trabajar. El olor de los cuerpos en descomposición se volvía más fuerte con cada hora que pasaba. Los trabajadores frecuentemente se enfermaban por la exposición, vomitando mientras trataban de completar su tarea macabra. Los cuerpos propiamente enterrados atraían lobos, cuervos y otros carroñeros que no eran particularmente exigentes con sus opciones de comida. Imagina tratar de explicarle a tu compañía de seguros medieval que los lobos desenterraron tu campo de batalla y esparcieron restos a través de 3 condados. La parte realmente impactante. A veces los cuerpos no eran enterrados en absoluto. Las batallas de invierno eran especialmente problemáticas porque el suelo congelado hacía que cavar fuera casi imposible. Los cadáveres se quedaban allí durante meses, preservados como alguna sección retorcida de congelador medieval, esperando el deshielo de primavera para hacer viable el entierro. El clero local a menudo se negaba a consagrar estos sitios de entierro masivo. Según la doctrina de la Iglesia, muchos de estos soldados murieron en estados de pecado, haciéndolos indignos de Tierra Santa. Así que miles de guerreros terminaban en tumbas no marcadas y no consagradas que nadie quería reconocer que existían. Este tratamiento descuidado de los muertos provocaba innumerables historias de fantasmas. La gente medieval genuinamente creía que las almas enterradas incorrectamente vagaban por los campos de batalla por la eternidad buscando descanso apropiado. Cada sonido extraño, cada sombra inexplicable se convertía en evidencia de espíritus inquietos, persiguiendo a los vivos. El impacto psicológico en las comunidades era enorme. Las familias rara vez sabían dónde estaban realmente enterrados sus seres queridos. Padres, hijos, hermanos simplemente desaparecían en fosas comunes anónimas, dejando a los familiares sin cierre o rituales apropiados de duelo. Lo que es verdaderamente alucinante es que algunas de estas fosas comunes excavadas apresuradamente todavía se están descubriendo hoy. Los arqueólogos regularmente descubren sitios de batallas medievales con cientos de esqueletos apiñados juntos, contando historias silenciosas de batallas libradas hace siglos.
Pero desechar a los muertos era solo el comienzo de los problemas que plagaban estas comunidades devastadas. La verdadera pesadilla era lo que comenzaba a crecer y extenderse en todo ese suelo contaminado y agua estancada dejada atrás. Las secuelas de las batallas creaban condiciones maduras para epidemias de enfermedades que harían que tu inspector de salud local renunciara en el acto. Cientos o a veces miles de cadáveres pudriéndose bajo el sol no es exactamente lo que llamarías un retiro de spa. La disentería se convirtió en el invitado no deseado en cada reunión post-batalla. Esta desagradable infección intestinal se extendía más rápido que el chisme en un pueblo pequeño gracias a fuentes de agua contaminadas y saneamiento deficiente. Los soldados que sobrevivían heridas de espada se encontraban doblados con calambres estomacales que se sentían peor que sus lesiones de batalla. Pero la disentería era solo el acto de apertura. La peste decidió unirse a la fiesta también, convirtiendo ejércitos ya debilitados en fábricas de enfermedades ambulantes. Las ratas y las pulgas prosperaban en las condiciones sucias, llevando peste bubónica de cadáver a campamento. Una picadura de pulga podía transformar a un guerrero victorioso en una víctima con fiebre en días. Luego está el tifus, que la gente medieval llamaba fiebre de campamento por razones obvias. Esta infección bacteriana amaba los campamentos militares abarrotados e insalubres casi tanto como los adolescentes aman quejarse de todo. Los piojos transmitían el tifus de persona a persona. Y como los estándares de higiene medievales eran aproximadamente tan sofisticados como una roca, todos se convertían en un huésped potencial. La parte realmente impactante. Los ejércitos se convertían en armas biológicas inadvertidas mientras se movían por el campo. Imagina esto. Un grupo de soldados marchando de aldea en aldea, llevando enfermedades en sus cuerpos como algún servicio de entrega medieval retorcido. Se detenían por suministros, interactuaban con los locales y accidentalmente dejaban regalos microscópicos que seguían dando. Bueno, aquí es donde se pone verdaderamente perturbador. Algunas batallas vieron más bajas por brotes de enfermedades en las semanas siguientes que por la lucha real. La batalla de Agincourt podría haber sido famosa por los arcos largos ingleses, pero el tifus mató a más soldados franceses después que las flechas durante el combate. La gente medieval no entendía la teoría de los gérmenes, así que culpaban a estos brotes de todo excepto los verdaderos culpables. El castigo divino era la explicación popular. Los dioses enojados aparentemente eran muy aficionados a las molestias intestinales como su arma de elección. Tiene sentido, ¿verdad? Cuando no sabes sobre bacterias, las misteriosas enfermedades masivas deben parecer venganza sobrenatural. Algunos comandantes incluso pensaban que las fuerzas enemigas habían envenenado sus suministros de agua con brujería. Los líderes militares eventualmente descubrieron que mover campamentos frecuentemente ayudaba a reducir la enfermedad, aunque no entendían por qué. Solo sabían que quedarse en un lugar contaminado demasiado tiempo significaba ver a su ejército disolverse en una colección de hombres enfermos y moribundos. La ironía es deliciosa de la manera más oscura posible. Los guerreros que entrenaron toda su vida para enfrentar la muerte en combate glorioso terminarían derrotados por enemigos microscópicos que ni siquiera podían ver venir. Pero sobrevivir a la enfermedad no era el final de los problemas de un soldado. Las cicatrices mentales de presenciar tal horror creaban un tipo de campo de batalla completamente diferente que existía solo en sus mentes. Las heridas físicas podrían haber sanado, pero algo mucho más siniestro persistía en las mentes de los guerreros medievales. Como un fantasma que se niega a irse, las cicatrices psicológicas de la batalla perseguían a los sobrevivientes durante años. Imagina a un caballero regresando a casa después de ver a su amigo más cercano ser derribado por una espada enemiga. Estos hombres no solo lo sacudían y agarraban una pinta en la taberna local, llevaban el peso de cada camarada caído, cada grito desesperado, cada momento en que pensaron que la muerte estaba respirando en sus cuellos. La sociedad medieval tenía cero comprensión de lo que ahora llamamos TEPT. En ese entonces, si no podías dormir porque seguías escuchando el choque del acero en tu cabeza, la gente asumía que estabas maldito o eras débil. Bueno, eso es tan útil como una tetera de chocolate, ¿no? Los guerreros se despertaban en sudores fríos, reviviendo batallas que terminaron meses atrás. Algunos no podían manejar ruidos fuertes sin saltar de su piel. Otros se volvían violentos e impredecibles, arremetiendo contra miembros de la familia que no tenían idea de lo que estaba sucediendo dentro de sus cabezas. El término
corazón de soldado eventualmente se usó para describir estas dolencias misteriosas, pero la gente medieval era más probable que culpara a espíritus malignos o castigo divino. Tiene sentido, ¿verdad? Cuando tu comprensión de la mente humana es tan avanzada como tu sistema de plomería, las explicaciones sobrenaturales parecen perfectamente razonables. Pero aquí es donde se pone realmente retorcido. Se esperaba que estos guerreros traumatizados mantuvieran el código caballeresco. Ya sabes, ser noble, honorable y cortés. Intenta ser un perfecto caballero cuando estás teniendo flashbacks de destripar a alguien con un hacha de batalla. Habla de señales mixtas. La literatura medieval nos da vistazos a esta lucha. Los caballeros en las historias a menudo luchaban con la contradicción entre sus experiencias brutales y los ideales románticos de la guerra de la sociedad. Se suponía que eran ejemplos brillantes de virtud, pero habían visto cosas que harían que un director de películas de terror se mareara. Algunos guerreros recurrieron a la religión, buscando desesperadamente el perdón por actos cometidos en batalla. Otros se convirtieron en ermitaños, incapaces de enfrentar la sociedad normal después de presenciar tal carnicería. Algunos desarrollaron problemas con la bebida. La cerveza medieval era probablemente lo más cercano a terapia que tenían. La parte realmente oscura. Muchos sobrevivientes desarrollaron lo que llamaríamos culpa del sobreviviente. ¿Por qué vivieron cuando hombres mejores murieron? Esta pregunta los comía como ácido, creando una prisión psicológica peor que cualquier mazmorra. Los caballeros que una vez cargaban sin miedo en la batalla podrían volverse paralizados por decisiones simples en casa. El mismo hombre que podía liderar una carga de caballería lucharía por elegir qué comer para el desayuno. El combate había recableado sus cerebros de maneras que nadie entendía. Estas heridas invisibles dieron forma a toda la cultura guerrera del período medieval. La noción romantizada de batalla gloriosa era en parte un mecanismo de afrontamiento, una forma de dar sentido a la violencia sin sentido. Pero debajo de toda esa poesía caballeresca yacían hombres rotos luchando con demonios que solo ellos podían ver. Así que sí, las batallas medievales duraban horas, pero las secuelas duraban toda una vida. La próxima vez que veas una película medieval glorificando la guerra, recuerda esto: la verdadera historia es mucho más oscura, más compleja y más humana de lo que Hollywood jamás te mostrará.